Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Aida, más conocida como You Don't Know Me en mis otras redes sociales. Hoy os voy a enseñar un poco cómo me he estado organizando, qué he estado haciendo, qué recomiendo, un poco todo, sobre todo en segundo de bachillerato. Así que nada, dentro vídeo. Primero voy a empezar con el material, que es lo que he estado utilizando para organizarme. Voy a empezar con la agenda. Para mí es muy importante para poder organizarse. La agenda que he estado utilizando este año es esta de Finocam, pero era como una colaboración que hicieron el año pasado. La verdad que estéticamente es muy bonita, cosa que me motiva más. Y nada, os voy a enseñar un poco cómo estaba esto organizado. La verdad que me gusta bastante este tipo de agenda porque tiene aquí como los meses y los días puestos tal que así. También tiene un apartado en el que puedes poner tus horarios, que yo tenía el horario de clase solo. Y luego ya pues tiene lo que vendría a ser la planificación del mes, ¿vale? Tiene una vista general del mes en la que yo me iba apuntando pues mis cosas de... Pues bueno, este día tengo esto, tengo examen, lo que sea. Y luego tiene vista semanal para ir apuntando las cosas. A mí me gusta más vista semanal que solo ver lo que tengo que hacer hoy, porque hay muchas veces que tienes proyectos y todo eso y es mucho mejor pues saber que lo tienes que hacer hasta antes del viernes, imaginaos, y entonces como que cada día pues lo vas haciendo y todo eso. Y otra cosa muy importante es el apartado de las notas. Esta agenda tiene al final marca páginas, que tiene dos, uno es el que estoy utilizando y el otro pues está aquí. Y pegatinas, que a mí esto me ayuda muchísimo y me gusta, no sé, tener algo con lo que motivarme. Hay una pregunta, un debate de si utilizar archivador o utilizar cuadernos. Yo siempre desde cuarto de la ESO he estado utilizando archivador de este de anillas con hojas y ya está. Y separadores de colores. Y al final tengo una funda transparente en la que iba poniendo pues cosas que me iban dando de excursiones o por ejemplo pues planificación de algo. La verdad que me parece mucho más cómodo archivador que cuaderno y sobre todo porque ocupa menos, pesa menos y entonces al final pues te quitas mucho peso de encima y así no tienes que acordarte de poner el cuaderno de no sé qué en la mochila o en el bolso y ya está. Y os preguntaréis, ¿los apuntes dónde los ponías? Sobre todo utilizaba esto. Esto es una carpeta pero que tiene fundas transparentes dentro, entonces cada funda ponía una asignatura y así lo iba organizando. La verdad que es una herramienta muy útil. Y aquí en la portada, como veis, me puse el horario, que sí tenía séptimas. Bueno, me puse el horario para tenerlo más visual, porque así sacaba la carpeta, veía lo que me tocaba y ya está. Y no tenía que sacar la agenda y todo eso, porque al final es un lío. Y con ello también un poco el material escolar que he estado utilizando. Tenía dos estuches, uno que es entero de subrayadores, que es este. Bueno, no son estuches, son neceser, pero yo lo utilizo de estuche. Y aquí tengo todos los subrayadores. Y por otra parte tenía pues el estuche principal, digamos, en el que tenía ya pues el Tipex, lápices, bolis y todo eso. Y también bolis de colores que utilizaba para títulos, esquemas, un poco de todo. Un dilema que tienen las chicas es sobre todo si es mejor utilizar bolso o mochila. Yo sinceramente pienso que si tienes pocos libros o no tienes libros es mejor bolso porque solo tienes que guardar el archivador, el estuche y poco más. Pero si tienes libros que son más pesados y todo eso, pues recomiendo mucho mejor mochila para no dejarte el hombro. Yo es lo que más he estado utilizando, sobre todo en los últimos meses ya, digo, es que no puedo más. El bolso que utilizaba era este y seguramente lo utilicé también para la universidad. La verdad que es bastante grande y aunque sea así clarito no se ensucia, la verdad que está bastante bien. De organización he estado haciendo vídeos en mi otra red social, un poco de organización, de cómo me he estado organizando para la EBAU y todo eso, pero ahora pues os voy a resumir un poco cómo me he estado organizando. Primero, para las asignaturas que tienen libros, que yo tenía solo 3 asignaturas, que eran matemáticas, economía, inglés. Esas eran las únicas que tenía libro. Entonces, inglés sí que es verdad que como a mí se me da súper bien, llevo años yendo a academias y haciendo cosas en inglés, así que
no apuntaba nada ni tampoco hacía nada, solo me llevaba los libros y ya está. Pero por ejemplo, en las otras asignaturas, que una de ellas era matemáticas, como me cuesta más, hacía formularios de todas las unidades, como explicando un poco, pero que de manera también visual para luego tenerlo para la EBAU, que te ayuda muchísimo eso. Y también hacía un montón de ejercicios, pero como tal apuntes, obviamente al ser matemáticas, al ser algo práctico, pues no. Y en el otro caso, que tenía economía, sí que es verdad que como venían por unidad un montón de cosas, pues me hacía esquemas, resúmenes, veía un poco lo que era más importante y le daba más importancia a eso. Además también pues un poco como matemáticas y las cosas prácticas pues las repetía todo el rato y también hacía formularios de cosas que pues me tenía que estudiar. Vamos. Para las asignaturas que no tenía libros, los profesores siempre me subían al aula virtual los apuntes que me tenía que descargar, imprimir, etc. Pero eso que siempre me los daban, o sea, no es una cosa que yo tuviera que estar buscando en páginas y en cosas. Aún así, os voy a recomendar, sobre todo de aplicaciones, lo que más he estado utilizando es Knowunity porque tiene un poco de todo, tiene escáner de deberes, tiene para buscar apuntes de otras personas pero que te puede ayudar de una cosa que no entiendes. Luego tenemos la aplicación de Wola, que la conoceréis, que es solo de apuntes y ya está. También tenéis otras páginas que son de profesores y que están hechas precisamente pues, para eso. Siguiendo con la parte de organización, yo lo que hacía en casa era hacerme cada mes, pues por ejemplo el fin de semana de antes de que terminara el mes, pues hacía en un papel pues un calendario del mes siguiente y ponía exámenes, eventos, cosas que tenía yo pendientes de hacer, pero cosas en plan generales, pero solo para tener ese papel lo pegaba a la pared y así pues lo veía cada día. Entonces sabía que ese día tenía examen, ese día tenía un evento o cualquier cosa. Pasamos ahora a métodos de estudio. Yo sinceramente soy la típica persona que no puede ir a una biblioteca porque estudia en alto. Otras técnicas que también suelo utilizar pues son sobre todo lo de el pomodoro, que te pones 25 minutos en los que estás total concentrada estudiando y todo eso, y luego 5 minutos de descanso. Importante que los minutos que estés de descanso hagas cosas que no sea, por ejemplo, pantalla y todo eso, porque te va a desconcentrar muchísimo y entonces en el siguiente turno que hagas de pomodoro pues no vas a poder estudiar bien. Otra cosa que yo hacía en un principio, hacía deberes y luego estudiaba, pero luego me di cuenta que yo cuanta más concentración tengo es sobre todo después de comer. Obviamente después de comer descansaba un rato y luego me ponía y lo primero que hacía, aparte de organizar la tarde, de lo que iba a hacer, lo primero que hacía era estudiar y luego ya hacía deberes y cualquier otra cosa. Y en general los métodos de estudio que tengo son eso. Sí que es verdad que con esquemas y resúmenes también he estudiado muchísimo, sobre todo esquemas en cosas que sean así más difíciles de estudiar. Si te sabes el esquema, sabes desarrollarlo. Entonces eso también os lo recomiendo que lo hagáis mucho. Sobre todo yo los esquemas los hacía pues cuando terminaba una unidad, hacer como un esquema general para que tú sepas desarrollar. Para los exámenes yo soy una persona que no se deja nada para el último momento, que tiene que tenerlo todo súper planificado y organizado y haber estudiado con mucho tiempo. Al menos me ponía en serio, sobre todo la semana de antes del examen. También un poco dependía de qué día de la semana tenía el examen, pero sí. Y también del contenido, porque sí que es verdad que los primeros meses es un poco más fácil porque es menos temario, entonces sí que es verdad que estás un poco acostumbrado a lo que estabas estudiando ya el curso pasado, pero sí que es verdad que a partir del segundo trimestre, yo cuando más noté el cambio fue a partir del segundo trimestre porque empecé a notar como mucha demanda, muchas cosas y que no daba de sí. Y de hecho para mí el peor trimestre fue el segundo, porque luego ya el tercero, ya como me sabía del primero y lo del segundo, que también os digo, el segundo trimestre es el peor en cuanto a contenido, en cuanto a demanda. Para mí ese fue el peor. Y luego ya el tercero ya te vas acostumbrando, entonces lo vas haciendo todo mejor, ya es más fácil y todo eso. Aún así, os recomiendo que os organicéis con tiempo y lo hagáis bien porque luego os va a pillar el toro por los cuernos y vuestras notas de aquí van a hacer así y no queremos eso. Finalmente os voy a dar una serie de consejos para empezar este curso y llevarlo bien. Bueno, yo una cosa que creo que es un poco obvia, pero a veces
no lo llevamos a cabo es el hecho de mentalizarnos de que es un curso nuevo, que es más demandante de lo que han sido los anteriores y que a partir de ahora va a ser así todo el rato. Luego también os diría que llevéis todo lo que podáis lo más actualizado posible. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si tienes un trabajo que lo tienes que entregar el viernes de 2 semanas después, que lo empieces a hacer, y si lo puedes hacer y terminar esa semana, en plan en la que estás, hazlo, porque luego te va a dar pereza, vas a tener miles de tareas más y entonces se te van a ir acumulando las cosas y no vas a dar de más y vas a estar súper cansado. Entonces, yo haría eso personalmente. Y además también llevar como un poco un repaso de los contenidos, cosas que cuesten más aprendérselas, como intentar aprenderse eso que más os cuesta para luego facilitar el resto del camino. También recomiendo que llevéis una rutina de estudios, es decir, acostumbrar a vuestro cuerpo a que tenga una rutina, porque así, aparte de que vais a rendir mejor y más, vais a poder optimizar vuestro tiempo si hacéis esto. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que si tenéis una cosa que es clases de no sé qué y lo tenéis X día, pues obviamente ser un poco flexibles. Y finalmente os diría, estos no son consejos, más del hecho de que se dice que en segundo de bachillerato no hay tiempo para nada, que solo son estudios y ya está. No, no todos son estudios. Tienes que organizarte bien para tener más tiempo libre, pero yo creo que todo se puede llevar a cabo, que no es la vida o la muerte, no es todo blanco o negro. O sea, si te organizas bien, tienes tiempo para salir, para estar con tus amigos, para estar con tu familia, para no perderte cosas importantes y también un poco para cuidarte y hacer cosas por ti mismo, que eso también es muy importante. Y además el descanso. Con lo del descanso quiero decir que no os paséis una noche entera sin dormir porque al día siguiente tenéis el examen. No. Porque, ¿qué va a pasar? Que vais a estar cansados y lo vais a hacer peor que si hubieseis dormido al menos 5 o 6 horas. Yo que vosotros no me arriesgaría a dormir tampoco para luego hacer un examen y salir del examen mal. Bueno, y eso sería todo. Espero haber un poco resumido lo que ha sido segundo de bachillerato, cómo me he organizado y que os haya servido todo de ayuda. Mucha suerte a la gente que este año empieza este curso. Os digo sinceramente que no es para tanto, no es una cosa de que va a ser lo peor de vuestra vida, tampoco es tan traumático, pero sí que es verdad que requiere su esfuerzo, requiere su organización. Mucha suerte a todos y eso, pronto ya volvemos a las clases. Yo tengo muchas ganas de empezar la universidad, así que nada, a ver qué tal todo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nada, nos vemos el próximo domingo. Adiós.